Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Bueno, yo supongo que María y José estaban viviendo en Nazaret. Ellos descendieron a Belén para empadronarse de acuerdo a lo que la Escritura manda. Y dicen algunos escritores que algunos mesones eran pagados, pero que la mayoría de mesones eran lugares comunitarios donde varias familias se podían quedar, podían pasar la noche sin tener que pagar un centavo. Sin duda el pensamiento de José y de María es: cuando lleguemos a Belén buscamos un mesón y pasamos la noche en un mesón. No tenemos familiares en Belén, no tenemos amigos, no tenemos con quién pasar la noche. Al llegar a Belén buscamos un mesón, pero no contaban ellos que cuando llegaron a Belén habían venido personas de muchos lugares y no había lugar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7 de Lucas 2, versículo 7, dice la Escritura: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Me pregunto a cuántos lugares pasaron María y José queriendo quedarse ahí. Estaba lleno. Y la respuesta es: lo sentimos mucho, pero no hay lugar para ti. No hay lugar para ti. No hay lugar para ti. Y he querido llamar al título de este estudio: no hay lugar para ti. Padre querido, háblanos al corazón. Revélanos tu palabra. Muéstranos tu voluntad. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde que Jesús nació, fue rechazado y le querían matar. En Mateo capítulo 2 versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece en Egipto hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Desde que Jesús nació, recibió el rechazo. Desde que Jesús nació, la gente le dijo: no hay lugar para ti. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio público, predicó por 3 años y medio. 3 años y medio. Y en varias oportunidades, mira lo que le dijeron sus propios hermanos en Juan 7:3. Le dijeron sus hermanos. ¿Qué le dijeron? Sal de aquí, vete a Judea. Para ti no hay lugar con nosotros. Sus propios hermanos: sal de aquí y vete a Judea. En Mateo capítulo 8 versículo 34 dice que toda una ciudad, Mateo 8:34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, ¿qué le rogaron a Jesús? Que se quedara con ellos. ¿Qué le dijeron? Vete, porque aquí no hay lugar para ti. Los principales sacerdotes, en Mateo capítulo 26 versículo 3, dice la palabra: entonces los principales sacerdotes, estamos hablando, mis amados hermanos, acá de el high priest, ¿verdad? El sumo sacerdote, los principales, los doctores de la ley, escribas, los ancianos, los gobernadores del pueblo, se reunieron en el patio del sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender, mire usted, con engaño a Jesús. ¿Y qué querían hacer con él? Matarle. En Juan capítulo 7 versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no podía o no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban ¿qué? Matarle. Lucas capítulo 23 versículo 20 dice: les habló otra vez Pilato,
queriendo soltar a Jesús, pero el pueblo completo, pero ellos volvieron a dar voces diciendo que crucifícale, crucifícale. Sus hermanos, principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, las ciudades completas, el pueblo mismo rechazó a Jesús. Desde su nacimiento hasta su ministerio público le dijeron al Señor: aquí no hay lugar para ti. Los primeros 500 años de la historia nos revelan que fueron de los años más difíciles para el cristianismo. De hecho, el referente de esos 500 años primeros de la historia de nuestra era, se habla de la exaltación que existía en ese tiempo por la persecución de los cristianos. Fue una época marcada por la persecución. Cientos de miles de cristianos perdieron sus vidas porque fueron perseguidos en aquel entonces. En el año 178 se escribió el discurso verdadero contra los cristianos por Celso de Alejandría, una obra escrita por este filósofo griego donde él hablaba en contra de ser cristiano. Por eso es que Mateo, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11, previniendo, sabiendo que vendrían estos tiempos, él dijo en el capítulo 5, versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las personas rechazaban el evangelio en los primeros 500 años por temor al martirio. Si ellos se identificaban con el evangelio, tenían temor de que tenían que ser mártires del evangelio. Ahí surgieron las famosas catacumbas. De ahí surgió el famoso, esa imagen del ixoye, del pescadito. ¿Ve? Que ellos se reunían, cristianos, a escondidas en algunos lugares, y ponían el pescadito en las entradas de las catacumbas para que otras personas se dieran cuenta que ahí habían cristianos verdaderos. El emperador romano Nerón, la historia dice que iluminaba el Coliseo romano con los cuerpos de los cristianos evangélicos. Les ponían aceite y les ponían fuego, y de esa manera el hombre iluminaba mientras él corría el Coliseo desnudo. Él sacó esta frase que decía: no es lícito en nuestro imperio ser cristiano. Surgieron pensadores y filósofos como Voltaire, por ejemplo, quien dedicó una vida completa para ridiculizar la fe. Aunque la historia también dice que cuando murió pidiéndole perdón a un Dios al que él había negado toda su existencia. A través de la historia, el mundo le ha dicho a Jesús: aquí no hay lugar para ti. Antes de 1960, en nuestro país vecino de los Estados Unidos, se leía la Biblia, se oraba, hasta que una mujer llamada Madeleine Murray O'Hair fundó una asociación que se llamó Los Ateos de América. Fundó esta asociación y fue presidenta de esta asociación por 32 años. En 1960, esta mujer, su hijo, llamado Bill, le llegó contando que a él lo hacían leer la Biblia y orar todos los días en la escuela. Y esto enfureció a esta mujer. A tal manera que en este año presentó una demanda contra el sistema público de la educación de la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, donde se oponía a que su hijo tuviera que participar en la lectura de la Biblia, que eran habituales en las escuelas. Y esta señora consideraba que leer la Biblia y orar era inconstitucional. El Tribunal Supremo votó a favor de la señora Murray en ese año de 1960. El 25 de junio, 52 años ya hace de esto, 52 años, que la Corte Suprema de Justicia decretó el fallo, el primero de una serie de decisiones que parecían descartar a Dios, a la Biblia y la oración de las escuelas públicas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que es inconstitucional también que funcionarios estatales hagan una oración oficial en la escuela y fomenten oración en las escuelas públicas. Directores principales de las escuelas no podían hacer que en ninguna escuela de toda la nación se tuviera que hacer ningún tipo de oración,
ni aún para el día de la graduación, cuando se acostumbraba a traer a un predicador para que hiciera una oración. Estados Unidos es una nación de leyes controversiales. No se puede hacer una oración en una graduación de high school, en una graduación de universidad, pero cuando el presidente de la nación toma posesión de la presidencia, sí tienen que llamar a un predicador para que venga a hacer una oración. Pero en ese año, el año siguiente, el alto tribunal dijo que no se puede leer la Biblia en las escuelas. Entonces, en Alabama, tomaron una decisión y dijeron: no vamos a orar, no vamos a leer la Biblia, vamos a hacer algo, vamos a permitirle a todos los estudiantes que tengamos 1 minuto de silencio. Y entonces dijeron a los estudiantes, los que son creyentes, ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Sin embargo, esta mujer volvió a insistir y el Tribunal Supremo dictaminó que la ley de Alabama, que permitía 1 minuto para la oración o la meditación, también era inconstitucional. Y de esa manera prohibieron el minuto de silencio para que las personas pudieran tener un tiempo de reflexión. A tal grado, todo esto usted lo puede encontrar en YouTube, lo puede encontrar en Google. La revista Life se refirió a esta señora, Madeleine Murray O'Hair, como la mujer más odiada de América en esos años en los Estados Unidos. Se le conoce como la mujer que terminó la oración. ¿Saben lo que me llama la atención de todo esto? Es que como una sola persona puede crear tanto caos en una nación y el resto de una nación que se dice ser evangélica se quedan con la boca callada. De ahí la importancia que nosotros los cristianos nos preparemos. Mire, hermano, así como nosotros, o la vida, usted puede ser ingeniero, puede ser lo que usted quiera, buscar una carrera, un arquitecto. También necesitamos personas que estén en el gobierno, personas que puedan hacer que se escuche su voz, que puedan ponerse en contra de estas leyes que echan a perder este tipo de situaciones. En 1968, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, 1968, tenía 6 añitos yo para ese entonces, habían programado un evento por televisión desde el espacio por los tripulantes de Apolo 8. Muchos deben de recordar esto. El gobierno de los Estados Unidos había programado que cuando la nave llegara al espacio se leyeran los primeros versículos del libro de Génesis, desde el espacio hasta la tierra. Una vez más, la señora Madeleine, presentó una nueva demanda para evitar la lectura del Génesis desde el espacio. Dijo que su petición es que se prohibiera a los astronautas norteamericanos porque eran empleados públicos del gobierno. Y por ser empleados públicos del gobierno, ellos no podían hacer pública su fe, ni mucho menos leer la Biblia desde el espacio. La corte votó de una manera diferente. Y aquí hay un pequeño video que quiero que usted observe para que se dé cuenta qué fue lo que pasó ese día. Sonido, por favor. And darkness was upon the face of the deep, and the Spirit
Eso mismo pasó. Por la primera vez el gobierno votó en contra de esta señora y permitió que los 3 astronautas, era la primera vez que se podía ver desde el espacio, podían ver la Tierra y se leyeran los primeros 8 versículos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Los 3 astronautas leyeron parte de las Sagradas Escrituras en ese día de Navidad. Se puede usted imaginar, sin lugar a dudas, que Dios es un Dios poderoso, ¿no es cierto? Pero eso, en el sistema de educación, le ha dicho a Jesús: aquí no hay lugar para ti. En la sociedad en la que nosotros vivimos en una sociedad extremadamente secular. Se hizo un estudio y se le preguntaron a cantidad de personas las razones por las cuales la gente rechazaba a Jesús en la actualidad. Y todas ellas son excusas cabalmente, pero prácticamente hay unas, 7 u 8 excusas por las que el mundo secular rechazan al evangelio, por lo que el mundo le dice a Jesús: aquí no hay lugar para ti. La primera, dicen ellos, porque nosotros los evangélicos somos sexistas, porque consideramos que ciertas posiciones de autoridad en la iglesia son exclusivamente para hombres y no se le permiten ejercer a las mujeres. En segundo lugar, porque practicamos discriminación, y eso es porque los evangélicos no aceptan a los homosexuales ni a las lesbianas. Y eso es mentira. A las personas las aceptamos, lo que no aceptamos es el estilo de vida de las personas, ni Dios mismo lo acepta. En tercer lugar, ellos rechazan el evangelio y le dicen a Jesús: aquí no hay lugar para ti, porque somos exclusivistas. Dice que solamente nosotros los evangélicos nos vamos a salvar, y que creemos que los budistas, hinduistas y otras religiones no son verdaderas. Bueno, esa no es una creencia caprichosa de nosotros los cristianos. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va al Padre si no es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Otros hablan acerca de no acercarse al evangelio, o decirle a Jesús: no hay lugar para ti, por la ciencia. Los cristianos rechazan la evolución, dicen ellos, y creen en la creación. Dice el mundo que Dios era necesario cuando el mundo era ignorante de cómo las cosas funcionaban en el mundo. Pero ahora que la ciencia ha llenado ese vacío, no hay espacio para creer en Dios. Otra de las cosas por las que le dicen a Jesús: no hay lugar para ti, es por la idea del infierno. Porque los evangélicos le meten miedo a la gente con la idea del infierno. No es una idea, es una realidad. Por cada vez que la Biblia habla del cielo, habla 10 veces acerca del infierno. Le dicen a Jesús: no hay lugar para ti, porque los evangélicos tenemos ideas absolutistas, porque verdaderamente Dios es absoluto. Nuestras enseñanzas son absolutas y las cosas tienen que ver como la Biblia las enseña. Nosotros no creemos en un Dios que cambia. Nosotros creemos en un Dios que es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. El comportamiento de algunos cristianos, dicen ellos, deja mucho que desear. Pero todo esto en realidad es por no acercarse a Dios. Es por decirle a Jesús: no, Señor, el Señor viene, José viene con María, tocan la puerta, se le abre la puerta y le dice: aquí no hay lugar para ti. En Canadá no tiene religión oficial como la mayoría de los países latinoamericanos. Ustedes saben que los últimos 2 censos que se realizaron en Canadá fueron en el 2006 y el más reciente fue el 2011. En el 2006, 2 de cada 10 canadienses no tenían ni practicaban ninguna religión. 2 en el 2006. En el 2011, 4 de cada 10 canadienses no tienen ni practican ninguna religión. Simplemente en 4 años de diferencia. 2 de 10 y ahora 4 de 10. Escuche esto: 33% de los inmigrantes entre los años 2001 y 2011, 10 años, el 33% de los nuevos inmigrantes fueron musulmanes, hindúes, sikhs y budistas. ¿Hacia dónde se conduce esta nación? En nuestras familias, cada día más y más personas le dicen a Jesús: no hay lugar para ti. Y mis queridos y amados hermanos, nosotros no estamos en contra de que usted tenga una cena familiar. No estamos en contra de que usted tenga regalitos para un hermano, regalitos para otra persona. Pero lo que sí queremos que usted reflexione es si verdaderamente Jesús tiene lugar en medio de todas las cosas que hacemos. La iglesia se reúne para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Celebramos el nacimiento de Jesucristo. En nuestras vidas, ¿hay lugar para Jesús? El doctor
Nigel Barber ha escrito un libro que se llama ¿Por qué el ateísmo va a reemplazar la religión? Se llama su libro. ¿Por qué el ateísmo va a reemplazar la religión? Hizo un estudio de personas que viven en 137 países en el mundo. 137. Y te repito, todo esto usted puede Google it, está documentado. Personas religiosas en los países desarrollados van a ser una minoría en el 2041. ¿Cuántos años faltan para eso? 20 y pico. Repito, personas religiosas en muchos países desarrollados serán una minoría en los años 2041. ¿Cuál es el argumento del Dr. Barber en este libro de por qué el ateísmo va a reemplazar la religión? Es que las personas van a reemplazar a Dios con posesiones. Mis queridos y amados hermanos, no tenemos que llegar al 2041 para darnos cuenta de esto. Ya lo vemos. Personas no vienen a la iglesia porque están lavando su carro. Personas no vienen a la iglesia porque están viendo su televisión. Personas no vienen a la iglesia porque están limpiando su casa que acaban de comprar. Las posesiones están reemplazando a Dios. Y no solamente eso, hay una gran cantidad de estudios que se han realizado. Pregúntese esto: ¿por qué en América Latina existe un gran avivamiento espiritual en estos días? Dijo Luis Palau en una de sus predicaciones: yo me paro en un estadio y le predico a 50, 60, 70 mil personas, y a la hora de hacer la invitación para recibir a Cristo, la gente viene por miles para recibir al Señor. Vienen llorando, vienen gimiendo, vienen clamando. Yo me paro, dijo él, en un púlpito de los Estados Unidos a predicar el evangelio, y tengo que rogarle por 20 minutos a una persona que se ponga de pie. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace la diferencia entre nuestro mundo y el otro mundo? Bueno, es muy probable que este señor que ha escrito este libro tenga mucha razón. Las posesiones, el bienestar, la economía, el confort, la comodidad que vivimos en estos países está reemplazando a Dios. La gente dice: ¿para qué necesito al Señor? Yo conozco gentes en mi país que me dicen que no tienen ni siquiera para comprar una aspirina para su dolor de cabeza, que tienen que venir a la casa del Señor, doblar rodillas y esperar que Dios haga un milagro. Aquí la gente, cualquier situación, cualquier necesidad, primero piensan en el doctor, piensan en la medicina, piensan en quién les puede prestar dinero, piensan cómo resolver sus problemas de 20 maneras. Y si no las pueden resolver de las 20 maneras, entonces clamamos: Dios mío, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué el avivamiento en otras partes del mundo? ¿Por qué la frialdad en estos países? Cuando hay incluso algunos que han dicho que en algún momento en la historia el evangelio va a desaparecer en 7 naciones de Europa, incluyendo también a Canadá. Hay personas que antes estaban en esta iglesia y ahora no están. ¿Sabe por qué? Porque han prosperado. Una de ellas le hablé por teléfono y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: no, el día domingo es el día que yo descanso. Una persona que antes servía en la iglesia. El día domingo es el día que yo descanso. Claro, ya compraron su casa. Me dijo: me acabo de traer una hamaca. Tengo 2 palitos aquí en el patio. Mi mujer me trae la comida aquí donde yo estoy. Ya trabajé demasiado, ahora quiero descansar. Y le digo: ¿y Dios dónde está? Y él todavía me contestó: Dios está bien, gracias, me dijo. Eso es así. ¿Hacia dónde estamos caminando? Si la sociedad le dice al Señor Jesús: no hay lugar para ti. En la educación le dicen al Señor Jesús: no hay lugar para ti. Las generaciones actuales le dicen a Jesús: no hay lugar para ti. Y lo más triste es que ahora nuestros hijos, los hijos de nosotros los cristianos evangélicos, le están diciendo también a Jesús: no hay lugar para ti. Las cosas están cambiando. Cuando nosotros decimos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no lo estamos haciendo por un capricho evangélico, porque lo tenemos en la Escritura. Cuando el pueblo judío se comenzó a casar con personas de otras naciones,
el pueblo judío comenzaron a cambiar su fe en el Dios Todopoderoso y lo comenzaron a poner en ídolos. Aún el mismo pueblo de Israel, cuando habían pasado el mar, Aarón, el sacerdote, se acercó a ellos, le cogió el oro que tenían todas las mujeres, levantaron una estatua, hicieron la esfinge de este animal y le dijo: este becerro es el que lo sacó a ustedes de Egipto. Corremos ese riesgo, corremos ese peligro y damos gracias a Dios por aquellos matrimonios que se fundamentan en el Evangelio. Pero eso es lo que la palabra nos enseña. Estamos preocupados por la generación que tenemos hoy en día y las futuras generaciones que le vayan a decir a Jesús: no hay lugar para ti en este corazón. No hay lugar para ti. En la Navidad hay lugar para comidas, hay lugar para regalos, hay lugar para la familia, hay lugar para el centro comercial, pero no hay lugar para Jesús. San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados míos, vivimos en un país de muchos privilegios. Cada año, literalmente millones de personas aplican para venir a Canadá. De esos millones, unos pocos nada más son aceptados. La gente anda buscando el sueño americano. Tengamos mucho cuidado que ese sueño no se vaya a convertir en pesadilla. Que no vayamos a cambiar nuestra fe. Que no vayamos a cambiar el amor que tenemos por Dios por el materialismo desgraciado que nos rodea. Un materialismo que cada día aumenta más. Damos gracias al Señor por el internet. El internet nos está permitiendo llegar ahora a lugares inimaginables. Varias veces me he preguntado qué hubiera hecho el apóstol Pablo con internet. Si aún así sus 14 epístolas se leen en todas partes del mundo. Si aún así el mismo apóstol dijo: he llenado todo esto, estas partes del mundo con el evangelio de mi Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera hecho? Pero el internet no está aquí para reemplazar su culto racional. Está para bendecir a aquellas personas que no conocen al Señor y bendecirnos nosotros con servicios de otros lugares también. Pero no cambie su servicio, no cambie su culto. Ahora ya cualquiera dice: ahora yo soy cibernauta. Ahora yo soy evangélico cibernauta. I'm an online Christian, bro. No se trata de eso. Tengan mucho cuidado, mi querido hermano. En muchas oportunidades el Señor dijo: no te olvides, acuérdate de Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios. Y gracias a Dios por las riquezas y gracias a Dios por el bienestar, pero jamás las riquezas y el bienestar deben ocupar el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Nunca. Que nunca se le olvide, mi hermano. Gracias a Dios por su carrito, gracias a Dios por su casa, gracias a Dios por sus bienes, pero que nunca se le olvide que usted tiene una iglesia. Que nunca se le olvide que este libro sagrado hay que meditar en él de mañana, de tarde y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No reemplacemos a Dios con las bendiciones que Él mismo nos ha dado y terminemos adorando más las bendiciones a aquel que nos las dio. En esta tarde hagamos un compromiso con Jesús y digámosle: Señor, en este corazón sí hay lugar para ti. En este corazón sí hay lugar para ti. Entra, Jesús, entra y quédate. Y aunque muchas personas anden en nombre de su Dios y aunque muchos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. En este corazón siempre habrá un lugar para ti. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Padre, vemos frente a nuestros ojos cómo un mundo se pierde, cómo cada día surgen más congregaciones ateas, congregaciones satánicas y todas aquellas cosas que están en contra de Jehová Dios, el Dios verdadero. Un mundo que camina a la perdición. Mi querido Señor, vemos a esta gente diciéndote: aquí no hay lugar para ti, sigue de paso, aquí no te puedes quedar, no hay lugar para ti. Pero nosotros queremos comprometernos, Padre querido, diciéndote: en este corazón hay lugar para ti, quédate, Señor. Así como aquellos discípulos que iban camino a Emaús te rogaron diciéndote: quédate con nosotros porque ya es tarde, quédate con nosotros. Nosotros te decimos: Señor, en este corazón hay lugar para ti, no solamente por esta noche, no solamente por este día. En este corazón hay lugar para que tú vivas hasta que vengas por nosotros. Mientras todos oramos, si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, si nunca antes usted ha hecho una profesión de fe, en esta tarde yo quiero invitarle a que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si hay alguien que me dice: pastor, yo nunca he recibido a Cristo, yo nunca he recibido al Señor, pero quisiera hacerlo ahora. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, ahí donde está, yo le invito: levante su mano, entréguele su corazón al Señor, comience una vida nueva. Hay un consejero que se va a acercar a usted y le va a explicar cómo usted puede entregarle su corazón, cómo usted le puede entregar su vida a Cristo Jesús. Mientras todos oramos, si hay alguien, levante su mano y vamos a orar con usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de esta oración de fe, diciéndole al Señor: Señor, me entrego a ti, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te invito, Señor, a vivir en este corazón. Te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Te doy gracias por tu sangre preciosa, sangre sin la cual nadie puede ser salvo en este mundo. En este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted siga creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, bendice a las personas que están tomando decisiones de abrir su corazón a Cristo. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, que la paz de Cristo le acompañe, que Dios me los bendiga. A las 6 de la tarde estamos de regreso. No olvidemos que tenemos el esgrima de los niños al final esta noche. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, las personas que estén interesadas en colaborar con audio, usted quiere colaborar con ellos, están reclutando personas que quieran colaborar con el ministerio de audio para el próximo año.